Y una primera forma se llama cofactores y una segunda forma se llama el método de Sarros. ¿Sí? Entonces, por cofactores, lo que vamos a hacer es esa determinante 3×3, trabajarla con determinantes más pequeñas, ¿cierto? En este caso, pues, las determinantes que hemos trabajado hasta ahora, pues, son determinantes 2×2. Entonces, vamos a mirar cómo las reducimos por el método de los cofactores. Bien, entonces, por ese primer método de los cofactores, nos va a quedar que yo voy a multiplicar este primer término que aparece acá, el 1, lo voy a multiplicar por una determinante. ¿Cuál va a ser esa determinante? Entonces, como yo voy a trabajar con el número 1, ¿sí? Yo voy a anular la primera fila, ¿cierto? Y también voy a anular la primera columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 5, perdón, 6, 4 y menos 3. ¿Sí me hago entender? Como yo voy a trabajar con este primer número, que es el 1, que es el que tengo acá, entonces anulo aquí la primera fila y anulo la primera columna. Y me queda ese determinante que aparece ahí en la pantalla. ¿Me hago entender, muchachos? Bien, perfecto. Entonces me queda, sí, señor. me va a quedar menos 5, 6, 4 y 3. ¿Vale? Bien, ese sería nuestro primer determinante. -3, profe. Menos 3, gracias. Menos 3. Vale. Por ley de determinante, sabemos que viene menos, ¿cierto? Por ley de determinante. Recuerde que viene intercalado. Más, menos, ¿no? Empezando aquí con más, menos. Y ahora voy a trabajar con el segundo factor. El segundo factor es el 3, ¿cierto? El 3. Y voy a mirar cuál es la determinante que me queda. Entonces, si yo miro la determinante, es que lo que hago, como voy a trabajar con el 3, anulo esta primera fila y anulo la columna, ¿cierto? ¿Y qué determinante me quedó? No sé porque no se ve, profe. Sí, mentira, sí se ve. 4, Me 6, queda 8, 4. 3, 8 menos 3. Horizontal 4, 6, 8 menos 3. 8 menos 3. Correcto. 4, 6, 8 y menos 3. ¿Listo? Más, y tomo el tercer factor, que en este caso sería menos 2. ¿Listo? Y tomamos la determinante que nos va a quedar. Entonces, anulo aquí, ¿sí? Anulo aquí, y me queda 4 menos 5, 8 y 4. ¿Listo? Eso fue lo que me queda. 4 menos 5, esa es la que más grandecita. 4 menos 5. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Por qué va escalado los signos, sí? Por ejemplo, Lo en que, el 3 sí, puso menos 3 y en el menos 2 puso más. por la demostración de cómo llegamos a la determinante, pero yo no me voy a poner a hacer la demostración, porque primero no tiene sentido, ¿cierto? Hacer la demostración. Y segundo porque cuando se hace esa demostración a partir de un sistema de ecuaciones, este término o este segundo término siempre va a quedar negativo, ¿sí? Entonces lo asumimos como negativo para no gastarme tiempo haciendo una demostración que simplemente nos va a llevar, sí, profe, entonces ya está demostrado que aquí es más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí me hago entender? O sea que siempre se va a intercalar los signos. Sí, lo siento, sí. Recuerde que la determinante no importa el Como una tamaño, regla que no ya importa. está, una regla establecida. Sí, exacto, tómelo como, un producto notable, un cociente notable. Es algo que no necesita ser demostrado. Bien, entonces ahí tenemos los cofactores, ¿vale?
Esos serían los cofactores. Profe, yo lo puedo hacer con cualquier fila, siempre trabajando las filas, ¿no? Profe, qué pena Yo lo puedo hacer con interrumpirlo. las... Señor, Valerie, que si le puede hacer el favor de aceptarla. pero hermano, el problema, ¿sabe cuál es? Que yo soy un man casado. Ajá. Entonces, si yo acepto a Valeria, yo me voy a meter en un problema aquí en la casa. Eso tiene No, y que... además es chiquita, esa Ah, pelada No es tiene muy que aceptarla, pequeña. no tiene que aceptarla. ¿Cómo así, vale? Sí, profe, no la Ve, aceptó. Solo entonces, para la clase, ¿no? entonces no me generen problemas, pelado. ¿Sí? Por ahí hay otro man también por fuera. Ese es el problema de no estar a tiempo ahí. Y el man sí lo aceptó. No, no, yo pateo con la derecha. Bien. Entonces, esos son los cofactores. Entonces, les decía que lo podemos hacer con cualquiera de las tres filas que aparecen ahí, ¿cierto? Si yo tomara como cofactor el 4, ¿cierto? Entonces debería trabajar con toda esta fila, ¿sí? Si yo tomo como cofactor el 8, debo trabajar con toda esta fila. Y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo como cofactor el 4, pues anulo aquí esta fila y anulo esta columna. Y me va a quedar esta determinante. 3 menos 2, 4 y menos 3. Ustedes ya saben, yo lo puedo hacer con cualquiera de las filas que aparecen. Generalmente se hace con la primera fila para no tener uno pérdida. Si Una el muchacho lo pregunta, aprendía así, y lo puedo hacer diagonal, digamos 1 menos 5 menos 3. ¿Lo puedo hacer así o no se puede? no, 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 no. Tiene que ser los términos de la primera fila o de la segunda fila o de la tercera fila. ¿Sí? Entonces, les digo, ¿no? Generalmente se trabaja con la primera fila cuando ustedes van a hacer una multiplicación el producto cruz de dos vectores en el espacio tridimensional. Entonces aquí se coloca I, J y K, ¿sí? Aquí se colocan las componentes de los vectores y se hace la multiplicación para obtener un tercer vector. Entonces, desde aquí, ¿sí? Se le va acostumbrando al muchacho de que la primera fila es con la que se trabajan los cofactores, pero no es camisa de fuerza, ¿no? No es camisa de fuerza. Sí, sobre todo en la parte numérica, ¿no? Ya cuando hay el I, J, K aquí en un producto escalar, un producto vectorial, entonces sí se debe trabajar con la primera fila. El resto, pues ya como ustedes lo toman. Bien, entonces el 1 va a multiplicar a quién, recuerden. Entonces tenemos diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿cierto? La diagonal principal me dice menos 5 por menos 3, y menos 5 por menos 3, ¿cuánto me da? Me da 15, ¿cierto? Menos. Ese menos, recuerde que siempre tiene que estar ahí, ¿sí? Porque es ley de determinante. Y viene la diagonal secundaria, entonces 6 por 4, aquí me va a dar 24. ¿Listo? Y ya tenemos la primera determinante desarrollada. Ahora, viene menos 3, se multiplica. Diagonal principal, nuevamente, entonces tenemos 4 por menos 3, ¿cierto? Que me va a dar menos 12. Menos, por ley de determinante, y viene la segunda diagonal, ¿sí? 6 por 8, que me va a dar 48. ¿Listo? Más, viene menos 2, me cayeron los oídos. Y tenemos diagonal principal, 4 por 4, que me da 16, menos la diagonal secundaria, 8 por menos 5, y 8 por menos 5 me da menos 40. Entonces aquí me queda menos 40. ¿Listo? Aquí me va a quedar 15 menos 24. 15 menos 24 me da menos 9. ¿Sí? Y menos 9 por 1 casi siempre da menos 9. ¿Listo? Aquí tengo menos 12 menos 48 me da menos 60. Y menos 60 multiplicado por menos 3 me da 180 positivo. Y aquí tenemos menos por menos que me da más. 16 más 40 me da 56. Y 56 por menos 2, ¿cierto? Me da menos 112. Y me va a quedar entonces 180 menos 112
me va a quedar 58, 68, 68, menos 9, me va a quedar 59. Y ese sería entonces el valor de la determinante por el método de los cofactores. ¿Sí? Por el método de los cofactores. ¿Me hago entender, muchachos? Bien. Ahora miremos Listo. cómo se desarrolla esa misma determinante, pero por el método de Sarrus, ¿cierto? Entonces, Sarrus me dice, usted puede extender dos filas, ¿cierto? Por debajo, o puede extender dos columnas hacia la derecha. De ambas maneras me va a dar el mismo resultado. ¿Qué es extender dos filas hacia abajo? Entonces, es hacer la determinante un poco más larga. Profesor, ¿Sí? Señor, es que yo hice primero la suma y luego resté y eso me dio 77. primero Ah, hizo la suma y después no, 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 restó. no, 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 es que vi ese menos 9, lo vi como más 9. Ya, sí, ya eso. Listo, digo, gracias por el voto de confianza. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos 4 menos 5, 6. Tenemos 8, 4 y 3. Y extender las dos filas es copiar nuevamente las dos filas en la parte de abajo. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 1, 3, menos 2 y 4 menos 5, 6. ¿Listo? Eso sería extender las dos filas hacia abajo. ¿Sí? O yo puedo trabajar la determinante, ¿cierto? Extendiendo las dos columnas, las dos primeras columnas hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, el resultado me va a quedar exactamente el mismo. O sea, tengo aquí 1, 3, menos 2, 4 menos 5, 6, 8, 4 y menos 3, y extender la primera y la segunda columna en la derecha. O sea, 1, 4 y 8, y 3, menos 5 y 4. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se trabaja? Pues ya sabemos que las determinantes las trabajamos por diagonales, ¿cierto? Entonces tomamos las diagonales principales y le restamos las diagonales secundarias. Eso es lo que hacemos. Entonces, si yo tomo primero este caso que tengo aquí, ¿sí? Si yo tomo primero este caso que tengo aquí, entonces me va a quedar, ¿cuáles son las diagonales principales? Esta, esta y esta. Esas serían las tres diagonales principales. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cada diagonal y la sumo. Eso es lo que voy a hacer. Multiplicar cada diagonal, la vamos a sumar. Entonces, aquí vamos a tener, tenemos 8 por menos 5, que me da menos 40. ¿Sí? Ah, perdón. Esas son las diagonales secundarias. ¿Listo? Las diagonales principales son estas de acá. Esta acá, esta acá y esta de acá. ¿Sí? Esas serían las diagonales principales y las otras las secundarias. Entonces empezamos con las principales. Tenemos 1 por menos 5 me da menos 5. Por menos 3 me da 15 positivo. 15 positivo. Bien. Aquí tenemos 4 por 4, 16. Y 16 por menos 2 me da menos 32. Y tenemos 8 por 3, 24. Y 24 por 6 me da 120. 4, 24 me da 144 positivo. Y le voy a restar la diagonal secundaria o las diagonales secundarias.
Entonces tenemos 8 por menos 5 me va a dar menos 40 y menos 40 por menos 2 me da 80. 1 por 4, 4 y 6 por 4, 24. Positivo. Y tenemos 1 por 3, 3, perdón, 4 por 3, 12 y 12 por menos 3 me da menos 36. ¿Listo? Bien. Sumamos aquí 15 menos 32 más 144. Vamos a mirar por acá que se nos vea. Bueno, no necesito ver porque es una operación muy tonta. 127. Listo, 127, gracias. Menos, y la otra me da 104, 68. 68, sí. 68, listo. Y 127 menos 68. La madre que me da 59. ¿Listo? Ustedes fíjense que nos da el mismo resultado. Si yo lo trabajo de esta manera, me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí ¿cuáles son las diagonales principales? Pues son estas. Esta sería una, ¿sí? Esta sería la otra, y esta sería la otra. Fíjense que tienen que estar involucrados los tres términos, ¿no? ¿Sí? Tienen que estar involucrados los tres términos. Entonces, esas serían nuestras diagonales principales. Entonces, si las multiplicamos, es que me va a quedar, me queda menos 5, y menos 5 por menos 3 me da 15. ¿Listo? Más. Bueno, el signo que 3 por 6, 18. 18 por 8 me da 80, 8 por 8, 64, 144. Y aquí me queda 4 por 4, 16, por menos 2, me da menos 32. Menos 32. Y fíjense que son los mismos términos que obtuve acá, ¿cierto? Pero en otro orden. 15 menos 32 más 144. ¿Vale? Bien. Menos, ¿cierto? Porque ahora vienen las diagonales secundarias. Las diagonales secundarias son estas. Esta de acá. Esta de acá. Y esta de acá. Y aquí vamos a tener entonces 8 por menos 5 me da menos 40. Por 2 por menos 2 me da 80. ¿Sí? Después viene 6 por 4, 24, por 1 me da 24. Y viene menos 3 por 4 que me da menos 12. Menos 12 por 3 me da menos 36. ¿Sí? Y fíjense que son los mismos términos que aparecen acá. 80, 24 y menos 36. ¿Sí? Si hacemos la operación, ya sabemos que eso nos da 59. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Cómo se desarrolla entonces un determinante 3×3 por el método de Sarros? Profe, ¿y no hay otra manera más sencilla para no extender esas filas o Bueno, esas profe, columnas? respecto a eso, ¿usted cuál de los dos nos recomendaría que hiciéramos? O sea, para no perder tanto tiempo. Sarros. El de Sarros. Sí, claro. Recuerden que para 3×3 están los otros métodos, ¿no? Está igualación, sustitución, eliminación y el método gráfico, ¿no? Cuando uno tiene
Cuando uno tiene un sistema 2x2, el punto de corte es entre dos líneas rectas. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones 3x3, el punto de corte es entre tres planos, ¿no? Son tres planos en el espacio que se cortan y voy a obtener un punto de corte. Pero el recomendable es este. Lo que pasa es que para trabajar esta parte así, ¿cierto? Extendiendo las dos filas o extendiendo las dos columnas, pues hay una manera pues un poquito más sencilla, digámoslo así, de ese modo. Yo voy a volver a copiar otra vez la determinante aquí abajo. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 4, 8. Es lo mismo, ¿no? Lo que voy a hacer, lo que pasa es que es más cortito. 3 menos 5, 4 y menos 2, 6 y menos 3. Esta sería la determinante. Bien. Y por el método de Sarrus, entonces, sin necesidad de extender filas o columnas, lo que hago es lo siguiente. Primero, la diagonal principal, ¿cierto? Primero la diagonal principal, que es esta. ¿Cierto? Entonces, esa primera diagonal principal, ¿cuánto me va a quedar? Me queda 1 por menos 5 por menos 3, que me da 15. ¿Listo? Y viene la segunda diagonal. Entonces, la segunda diagonal es estos dos multiplicado por este. ¿Sí? Entonces me queda 4 por 4, 16, por menos 2 me da menos 32. Y viene la tercera diagonal, que sería este. Este por este, multiplicado por este. Entonces me queda 3 por 6, 18, ¿sí? Y 18 por 8 me da 144. ¿Sí? Que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí me dice entender cómo lo hice? Sin necesidad de ponerme a extender filas o sin necesidad de ponerme a extender columnas. Lo que pasa es que yo le muestro, ¿cierto? Cómo es que se saca originalmente el determinante por Sarrus. Bien, y viene ahora la diagonal secundaria. Entonces la diagonal secundaria viene así. ¿Sí? Primero la diagonal secundaria aquí, la principal. Viene 8 por menos 5 por menos 2, que me da 80. Y viene 4 por 3, 12, multiplicado por menos 3, me da menos 36. Y viene 6 por 4, 24, multiplicado por 1, que me da 24. Y fíjese que tenemos los mismos valores. Y ya sabemos que eso nos da 59. ¿Sí ve cómo es de sencillo resolver una determinante 3×3, muchachos? Pregunten, así sea la pregunta más boba, pero pregunten. Profe, ese 59, Señor, ¿qué vendría siendo? O sea, ese sería el determinante, pero ¿qué es un determinante? la solución del determinante. O sea, ese determinante original que tenemos aquí, ¿sí? Al resolverlo me da un número y es 59. Sí, por eso ese número que vendría siendo Ajá. ya la multiplicación, o sea, sería el producto, la división o la resta, una suma. O sea, yo lo que quiero saber es No. qué es eso. Sí, yo sé que es lo que usted me pregunta, pero no le puedo responder porque es que yo tengo un arreglo de 3 filas por 3 columnas, ¿sí? O sea, yo tengo 9 números aquí, ¿cierto? Y esos 9 números yo voy a encontrar un resultado de esa determinante aplicando cualquiera de estos métodos y el resultado me dio 59. O sea, esta determinante vale 59, el desarrollo de esa determinante, ¿sí?
Ah, Eso listo. es como decirle yo a usted, a ver, que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿cierto? Es algo algo que ya tenemos, ¿cierto? Y usted me va a decir, profe, bueno, y yo en qué aplico ese a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Entonces yo le digo, no, pues si usted tiene este triángulo y tiene estos lados, usted puede encontrar la hipotenusa aplicándole eso. Entonces ya es diferente. Entonces, como nosotros ya sabemos resolver una determinante, ¿cierto? Que es lo que me interesaba primero, explicarles cómo se desarrolla una determinante. Ahora vamos a ver cómo se aplica ese desarrollo de esa determinante a un ejercicio, para ver que esos números, qué es lo que me van a indicar. Ahora Profe, sí me hago entender. Sí, o sea, ya esa determinante sería como la variable que no conocemos. No, señor, ahí no hay ninguna variable. No por eso, pero ya No, es cuando que hay un problema. exacto, vamos a ver qué representan esos números. Ese 59 vamos a ver qué nos representan un problema. Ah, listo. ¿Sí? Pero no es el valor de una variable. Ojo, no es el valor de una variable. profe, Y o por sea ahí que, alguien más me iba a preguntar algo. no, profesor, o sea que por Sarrus es la multiplicación de las líneas principales menos la multiplicación de las líneas secundarias. Sí, señor, mire, así como lo hicimos acá. Este por este por este, Ah, ¿sí? listo. Inicialmente. Después este por este y después este por este por este. Menos lo contrario. Lo contrario. Lo que hicimos. Y ahí están involucrados todos los números. ¿Sí? Recuerde que toca involucrar todos los números. Bien, entonces, con base en eso, ¿cierto? Con base en eso, vamos a darle solución a un ejercicio. Vamos a mirar acá. Bien. Entonces, vamos a tomar un sistema de ecuaciones 3×3 y lo vamos a resolver por el método que ustedes quieran. Bueno, no, lo voy a resolver porque no les he explicado la otra parte todavía. Sí, eso lo resuelvo yo. Entonces vamos a mirar. Espero que me abra aquí esta parte. Tengo aquí un momentito. Estaba grabando. Listo, entonces vamos a encontrar delta S. Entonces vamos a aplicarle cofactores o vamos a aplicarle Sarrus, ¿sí? Y ahí es la manera como ustedes quieran resolver este valor de determinante, ¿sí? Yo lo voy a aplicar a Sarrus. Entonces yo sé que aquí me va a quedar 5 por 4 por 4. Entonces 5 por 4, 20. Por 4, me da 80, ¿cierto? Viene la segunda diagonal principal, 1 por 3, 3. Por menos 1, me da menos 3. Y viene la segunda diagonal. Menos 3 por menos 6 me da 18. Y 18 por 2 me da 36. ¿Listo? Menos. Y ahora trabajamos con la diagonal secundaria. Entonces vamos a tener acá 2 por 4 por menos 1. ¿Sí? 2 por 4 por menos 1. Entonces 2 por 4, 8. Por menos 1 me da menos 8. Después viene 1 por menos 3, que me da menos 3, multiplicado por 4, me da menos 12. Y después viene 6 por 3, menos 6 por 3, que me da menos 18, y menos 18 multiplicado por 5, que me da menos 90. Menos 90. ¿Listo? Entonces, aquí que me quedó 80 más 36 menos 3. ¿Sí? ¿Y cuánto me da eso, muchachos? Me da 113.
y menos 8 menos 12 menos 90. Que me da menos 110. ¿Listo? Menos por menos da más. Y aquí me da entonces 223. ¿Listo? Eso es lo que me da delta S. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo lo encontramos? Señor, todo claro. Bien, perfecto. Entonces vamos a hallar entonces fíjense que no es variable, ¿no? El desarrollo de una determinante no es variable, es un número que necesito, ¿sí? Para poder encontrar esta variable. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo aquí. Entonces aquí tenemos 1 por 4 por 4, ¿cierto? Me da 16. Profesor, una pregunta, Señor, cuando se despeja X, el orden para organizar eso es de derecha a izquierda o izquierda a derecha. ¿cómo así? No le entiendo. O sea, para organizar la determinante, ¿se comienza por el igual o digamos yo puedo comenzar 3 menos 1 y 1? Ahí es que ahí me confundo porque si uno lo organiza mal, pues le cambia el resultado. No, usted lo que tiene es que organizar sus variables, ¿sí? En esta primera columna yo organizo las X, pero en esta primera columna usted puede organizar la Y o puede organizar la Z. ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado? Que la misma variable esté en la primera columna. Que en la segunda columna esté la misma variable y que en la tercera columna esté la misma variable. Yo puedo organizar Sí, pero Z, X, yo Y, estoy Z, hablando X, Y, es, Z, X, Y. yo estoy hablando es cómo se organizan los números que sobran. Los números que sobran. O sea, por Ahí sí así no le entiendo. decirlo, nosotros Él habla despejamos de los términos independientes, profe. y los términos independientes se Es que organizan los de términos, derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Se, se ponen esa en las parte es que la que faltan, no la ¿no? entiendo. Sí, o sea, esa parte de derecha, izquierda, derecha es la que no le comprendo qué es lo que me quiere decir con eso. Yo los términos independientes, ¿para qué los utilizo? Los utilizo cuando reemplazo en la columna de la variable que voy a calcular. ¿Sí? En este caso yo voy a calcular la variable x, lo que quiere decir que estos coeficientes 5, 1 y 2 los voy a reemplazar por 1 menos 1 y 9, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Que si yo voy a calcular la segunda variable, que en este caso es y, entonces los términos menos 3, 4 y 3 los reemplazo por 1 menos 1 y 9 en la columna que le corresponde a y, que es la segunda columna. Y la tercera columna, que es la z, los términos de z, que es menos 1, menos 6 y 4, los reemplazo por 1 menos 1 y 9, que es lo que yo tengo acá. Ya, De ahora esa sí manera entendí, yo profesor. utilizo los términos. Listo. Eso era lo que no entendía. Gracias. Bien. Entonces, acá tenemos 16, aquí vamos a tener 3 por menos 1, que me da menos 3, multiplicado por menos 1, que me da 3 positivo. ¿Listo? Y ahora viene entonces 3 por menos 6, menos 3 menos 6 me da 18 positivo, y 18 por 9, que me da 162. 162. ¿Listo? Menos, ¿sí? Y viene la segunda diagonal. Entonces, 9 por 4, 36, por menos 1, me da menos 36. Aquí viene menos 3 por menos 1, me da 3 por 4, me da 12, positivo. Y después viene 3 por menos 6, que me da menos 18 por 1, que me da 18. Y todo dividido entre delta S, pero delta S ya sabemos que nos da 223. ¿Vale? Entonces aquí me va a quedar
162 más 3, Profe, ¿no sería 165 menos más 18? Menos 16. 18, profe. Es menos 18. Menos 18. 3 por 6 menos 18 por 1 Por menos 1, 18. sí, señor. Gracias. Menos 18 acá. Bien. Entonces tenemos 162, 178, 181. Menos. Aquí tenemos menos 36 más 12, que me da menos 24. Y menos 24 menos 18, que me da menos 42. Me da menos 42. ¿Listo? Y esto sobre 223. Aquí 181 más, menos por menos me da más, me da 223 sobre 223 y x vale 1. ¿Okay? Pues ya encontramos el primer valor de x. El segundo valor para y, pues hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya es repetir como loro viejo, ¿no? Aquí ya es repetir como loro viejo. Entonces vamos a tener 5 por menos 1 me da menos 5. Por 4 me da menos 20. ¿Sí? 1 por 9, 9. Por menos 1 me da menos 9. Y 1 por menos 6 me da menos 6. Por 2 me da menos 12. Menos, ahora bien, 2 por menos 1 por menos 1 me da 2. 1 por 1 da 1. Por 4 da 4. Y 9 por 6 menos 54. Menos 54 por 5 me da menos 270. ¿Sí? Recorro menos 54 por 5 menos 270. 270. Dividido entre 223, que ya sabemos que es lo que vale delta S. ¿Entendido? Entonces aquí arriba me queda menos 20, menos 29, menos 39, menos 41. Menos, aquí me queda 2 más 4, 6, menos 260, me queda menos 264. 264. ¿Listo? Sobre Ahí está 1. 223. Y aquí arriba entonces me da 223 sobre 223 y también me da. ¿Listo? Entonces fíjense, yo ya tengo X y Y, entonces yo puedo reemplazar X y Y aquí y despejar Z y encontrar de una vez Z. O lo puedo hacer en la segunda o lo puedo hacer en la tercera, ¿cierto? Ya como un poco más relajado. Pero como estamos explicando, pues el desarrollo de la determinante, pues hagámoslo por determinante. Entonces me va a quedar aquí 5 por 4, 20 y 20 por 9, 180. ¿Sí? 1 por 3, 3 por 1, 3. Y menos 3 por menos 1, 3 por 2, Profe, 6. yo puedo ¿Listo? Señor. hallar X, reemplazar X y utilizar un método 2 por 2, ¿verdad? Pues sí, o sea, si le pica el hombro, pues usted mira cómo se rasca. Listo. ¿Sí? Bien. Menos. Aquí nos queda entonces 2 por 4, 8 por 1, 8. Aquí tengo 1 por menos 3 me da menos 3 por 9 me da menos 27. Y aquí tengo 3 por menos 1 que me da menos 3 por 5 que me da menos 15. Y todo sobre 223. Aquí me queda 183, 189 menos, Menos, y aquí menos me queda 34. menos 34. Listo. Aquí me da más 189 más 34. ¿Cuánto me da? 223 otra vez. ¿Sí? No sé. 189
más 34, 223. Sobre 223. Y aquí me da 1. ¿Vale? Que todos den Ya una que mi mera solución, conciencia. O sí, sí, sí. No, 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 independiente, o sea, puede dar 1. ¿Sí? Corroboremos. 5 por 1 es 5. 3 por 1 es 3. Entonces 5 menos 3 me da 2. Y 2 menos 1 me da 1. Aquí, 4 por 1, 4, más 1, 5. Y 5 menos 6 me da menos 1. 2 más 3, 5, más 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 5, más 4 me dan 9. Y se cumple. O sea que si digamos Entonces uno ahí no hay queda ningún mal, problema. si digamos uno queda mal, le toca repetir absolutamente Sí, claro, todo. o sea, si usted la embarra aquí, ¿sí? Si Uy, usted la embarra no. aquí, ya le quedó mal todo el resto, ¿sí? Pero es que es imposible, bueno, aquí es cuando uno no les perdona a los muchachos, ¿no? Equivocarse aquí es equivocarse en una suma o en una resta o en una multiplicación. Entonces, aquí esto hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno multiplica, sobre todo el manejo de los, sobre todo el manejo ¿qué? De los signos, porque si no tiene cuidado con los signos, entonces, pues es más complicado el manejo ahí de eso. Pero por lo demás es sencillo, o sea, no tiene ciencia. ¿Sí? Pues es mi humilde opinión. Ustedes ya saben, cada una de esas ecuaciones, representa un plano en el espacio tridimensional. Pero voy a buscar aquí y les muestro cómo sería esa intersección de esos tres. Entonces vayan mirando y si hay alguna pregunta, pues